primer fin de semana de agosto de 2002, el Parlamento aprobaba la ley de fortalecimiento del sistema bancario, que era absolutamente indispensable para la salida que quería darle a la crisis el gobierno de Jorge Valle. Y en un gesto representativo de aquel trance y aquel momento político, el Frente Amplio, como oposición y frente a la urgencia, aceptó votar primero y discutir después. Y mientras tanto, frente a la brutal caída de lo que era el poder adquisitivo en ese momento, diferentes grupos de la sociedad civil llevaron adelante acciones e iniciativas alternativas y solidarias, como fueron los casos, por ejemplo, de las ollas populares y los clubes de trueque. Hoy, en la letra chica, crisis a 20 años del 2002. Capítulo 4, convivencia política e iniciativas sociales. El país estaba atravesando la peor crisis de su historia. Se negoció y se logró la estabilidad del sistema, pero la sociedad no estuvo quieta mientras los políticos jugaban sus cartas. La gente se movilizaba enojada, pero con esperanza de que Uruguay no siguiera los pasos de Argentina. La oposición ponía en duda la capacidad de gestión económica del gobierno. El ministro Bención era interpelado en el Senado. Lea, señor ministro, estos papeles que le voy a entregar y haga lo que tiene que hacer. Muchas gracias, presidente. La calle finalmente pide la renuncia del ministro Bención. Y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue: esto es difícil, no te podés negar. De esta situación de crisis se sale, en clave política o no se sale. Por tanto, hemos visto, por lo menos personalmente lo digo, con muy buenos ojos la presencia del señor ministro de Economía como un hombre político, dispuesto al diálogo, al intercambio, a oír, a escuchar. El Parlamento se portó muy bien. Fíjese que nosotros en el Parlamento conseguimos de que se votara la ley, que nosotros inmediatamente de la votación le pusiéramos la firma correspondiente del Poder Ejecutivo para el cúmplice, y que los discursos de la oposición se hicieran después. El Frente Amplio hizo los discursos después, para facilitar una salida jurídica que era imprescindible para resolver los problemas. La potencialidad para incendiar la pradera, como se suele decir en la práctica, era muy grande. Y el Frente Amplio no solo no lo hizo, sino que muchas veces a través de dirigentes importantes convocó a la necesidad de que el país tuviera no una eliminación de diferencias, sino un apoyo en cuanto a líneas fundamentales. La alimentación se convirtió en una cuestión determinante para los más pobres. El costo de la canasta básica aumentó 27% y se transformó en casi el 76% de los ingresos de las familias más pobres de Montevideo. Parte de la anécdota esta del asunto del pasto tiene que ver con la desnutrición. Los niños que están desnutridos, el color de la materia es verde. Es peor que comer pasto. Es mucho más grave esa situación. Es que cuando los ocultaban a los niños, que le levantaban la ropa para escucharle el corazón o los pulmones, les veías tal cual las costillas, ¿no? Pegadas en la piel. Que te dolía, y aún te duele cuando recordás el hambre de aquellos chiquitos. Lo que sucede es que si no fue bien alimentado en sus primeros añitos de vida, van a quedar grandes secuelas. Y se los va a ver en el momento que vayan a estudiar, que necesiten terminar una escuela, que necesiten ir a una UTU, a un liceo. Se va a ver la gran dificultad que van a tener. Y es cierto, se está viendo. Buenas noches, ¿cómo están? 5 minutos pasan de las 9 y arrancamos en esta semana de la letra chica con el cuarto capítulo de 5 de la crisis de 2002. Jorge Temponi, buenas noches. Maite Sarasola, buenas noches para ti. Gracias por estar, a toda la teleaudiencia. Y empezamos con una mirada política, como vieron, vamos a tener, como vieron, ¿en qué orden no vieron? Les digo que en el bloque 3 vamos a tener una mirada de experiencias sociales, pero el bloque 1 y 2 van a estar centrados en lo político. Y para empezar por el principio, recibimos a nuestro columnista de política, el politólogo
politólogo Óscar Botinelli. Gracias, Óscar, por estar. Bienvenido. Cómo no, un gusto. Entre tensiones y acuerdos, entre coalición y oposición, ¿cómo dirías, en rasgos muy generales para arrancar, que funcionó el sistema político uruguayo en la crisis 2002? Bueno, aclaremos. Al hablar de crisis hay que marcar bien periodos. Uno es lo que ocurrió. Crisis en general estamos llamando, como síntesis muchas veces, a esa semana del cierre de los bancos, ¿no? Hay una etapa previa donde se van cayendo los bancos, se va cayendo el poder adquisitivo, en el cual claramente hay una tensión en el sistema político porque hay dos visiones distintas de si Uruguay debía ser o no plaza financiera, si había sido positivo o negativo, cómo se estaba gestionando la situación bancaria. Es decir, ahí era claramente una situación de visiones enfrentadas, con un manejo, yo diría, respetuoso, pero duro en cuanto a la conceptualización, que tiene un punto culminante en el aspecto parlamentario con la interpelación de Alberto Curiel a el ministro de Economía, Alberto Bencione, que empezó con esas ironías de Curiel diciendo este es un acontecimiento histórico. Entonces se quedó mirando la primera vez que un sefaradí oriundo de Esmirna interpela a un ministro sefaradí oriundo de Esmirna, haciendo invocando el origen común de migración de ambos, que fue un punto culminante. Luego viene el Partido Nacional provocando la renuncia a Bencione, y hay que marcar, visto cómo se habla los lenguajes hoy, que eso sí fue una verdadera coalición de gobierno, en el sentido que la coalición no era solo para aprobar leyes, sino que las decisiones de gobierno se tomaban de común acuerdo en lo que de hecho venían a ser tres fuerzas. La mitad del Partido Colorado encabezada por el presidente de la República, Jorge Valle, la otra mitad del Partido Colorado encabezada por el expresidente Julio María Sanguinetti y el Partido Nacional encabezado por Luis Alberto Lacalle, al punto que el que renunciara al ministro de Economía y quién se lo sustituía y con qué perfil fue un acuerdo de los tres, no una decisión del presidente comunicada a los otros socios. Eso fue una coalición de gobierno. Que ahí hacen un primer paso muy importante, porque resisten presiones internacionales que fuera un ministro técnico, resisten otras presiones internacionales desde el punto de vista económico, que no es mi tema, pero van por el camino que hay que buscar un hombre esencialmente político de diálogo, y de diálogo dentro del sistema político, respetado por todo el sistema político, y de diálogo social. Hay una cosa que uno recuerda que Echeverri apenas asume, llama a los dirigentes del PIT-CNT y de AEU, que era el gremio clave en una crisis bancaria, a decirle, muchachos, soy el de siempre, las puertas de mi despacho siguen abiertas como siempre. Es decir, ya se marca ahí que el camino que el propio gobierno impulsa es busquemos una solución de diálogo y no de enfrentamiento cuando se venía con visiones distintas. Luego viene la etapa post-acuerdo, después que se reabren los bancos, donde vuelven las diferencias entre gobierno y oposición, particularmente en la forma de reprogramación de la deuda externa. Vamos a centrarnos en esa semana clave. Esa semana clave es el momento que el sistema político uruguayo demuestra la mayor de sus virtudes, que yo diría en los últimos más de 30 años, la transición de la dictadura a la democracia y la salida de la crisis bancaria, es donde se actuó con una filigrana digna de un estudio de ciencia política, de cuál es el arte de la negociación y de la búsqueda del consenso. Consenso, y muchos no lo entienden, y mucho menos hoy, no quiere decir que todos están de acuerdo con todas y cada una de las soluciones, sino que todos tienen el espíritu de buscar aproximar las posiciones al límite de lo posible. ¿Por qué? Porque cada partido representa ideas diferentes, representa sectores sociales distintos, intereses distintos. Entonces, ¿a cuál es el límite al cual cada uno puede llegar? ¿Qué es lo que puede transar para lograr un mayor acercamiento? E incluso yo diría, la mayor filigrana estuvo en esto. El Frente Amplio no podía ir más allá de lo que fue y aceptar la ley tal cual era. Sí, el gobierno aceptó sacar mucha cosa de la ley
que era absolutamente impotable para el Frente Amplio, o para el PIT-CNT, el movimiento sindical o AEU. Pero sí cosas que la oposición, el movimiento sindical decía, bueno, esto no nos gusta, nosotros no lo haríamos, pero bueno, háganla, ¿no? Permitimos que la hagan para que esto salga adelante en función un poco de la concepción del oficialismo, pero con una tolerancia que permitía que esto se llevara adelante. Entonces, ese juego de acordar lo que puedo dar y no puedo dar, hasta dónde llego, hasta dónde no llego, posibilitó una salida que no hubiera sido posible. Recordemos como escenario de espejo que en ese momento, sigamos, 6, 8 meses atrás, Argentina había vivido una situación igual que la nuestra, muchos consideran que es la causa de la nuestra, donde cambió 5 veces de presidente, hubo 5 presidentes en menos de 3 semanas. El elegido en octubre del 99 de la Rúa, el que quedó después para hacer la transición, que fue Duhalde, y en el medio 3 presidentes interinos. Hubo manifestaciones callejeras con muertos en la calle a consecuencia de la represión, asaltos a supermercados, asaltos a bancos, rotura de vidrieras, es decir, fue un caos generalizado. Y lo que hubo acuerdo, el primer acuerdo acá, es acá no puede pasar lo que pasó en Argentina. Acá hay que salir en paz en los procedimientos, en paz en las consecuencias. Por supuesto, con muy duras consecuencias sociales, no hay ninguna duda, pero sin esa violencia que en algún momento amenazó con estallar en la semana, gente que hizo asaltos a supermercados, alguna salida de algún dirigente político que dio la impresión que habilitaba esos asaltos a mercados, pero que luego se calma, sobre todo el Frente Amplio. En ese momento la real conducción política queda más que nada en manos de Daniel Astori, Alberto Curiel y Reinaldo Gargano, dichos por orden alfabético, que llevan adelante la conducción política del Frente Amplio. Óscar, en ese sentido usted hablaba de punto culminante con la interpelación de Curiel a Bención, y justamente hoy hablamos con Curiel. Vamos a repasar lo que nos decía sobre esta interpelación y ya seguimos. Entonces yo fui al ministro de Economía, Alberto Bención, con quien nos conocíamos mucho por la etapa de la CIDE, por la facultad, y le pedí que quería tener la información del Banco Comercial, y Bención me dio toda la información, absolutamente toda la información necesaria que yo le estaba solicitando. Entonces, la interpelación yo la hice interactiva, es decir, le pedimos a la gente que mandara comunicaciones por teléfono, trayendo el papel, por el correo electrónico, con lo que fuera. Y recibimos en 3 días 1.300 comunicaciones, donde la gente me pedía que yo le dijera determinadas cosas al ministro, que le pidiera determinadas cosas al ministro, y así sucesivamente. Era muy difícil hacer una interpelación en ese momento, sobre todo porque se podía afectar la fuga de capitales, que ya se estaba dando en ese momento. Entonces, la interpelación es una interpelación difícil, que en ese momento la bancada del Senado resuelve hacer una interpelación, y la bancada del Senado decide que sea yo quien interpele a Bención. Entonces, desde ese punto de vista, yo tenía determinada información que no estaba dispuesto, y se lo dije a la bancada, que no estaba dispuesto a ejercerla, a utilizarla, porque tenía temor de que se afectaran las instituciones, de que se multiplicara la fuga de capitales. Y antes que nada estaba el Uruguay. Yo podía hacer una crítica al gobierno, afectar al gobierno con mis críticas, cosa que lo hice, pero con mucho cuidado.
Bien, ahí escuchábamos a Curiel decir justamente esa forma que tuvieron los políticos, la sociedad civil, los sindicatos de priorizar un consenso y un acuerdo por sobre otro tipo de soluciones o cosas que habían pasado en otros países, por ejemplo. Sí, en general uno ha visto, bueno, primero en estos días, cuando se recuerda la crisis, uno ve críticas de personas que no entienden lo que pasó o no la vivieron, y sobre todo con el clima de crispación que hay hoy, ¿no? Las críticas mayores que hubo en aquel momento se vivieron sobre todo de gente muy aferrada al liberalismo económico, que consideró negativa la salida por lo que consideró el alto costo que hubo en cuanto a mantenimiento, puestos de trabajo en el gremio bancario, la forma de respetar los depósitos. Se reprogramaron los depósitos del Banco República y del Banco Comercial. Los del Banco República y de los bancos privados, los del Banco República a una tasa de interés muy alta incluso, tanto que mientras en Argentina la gente protestaba porque le reprogramaban los depósitos, acá la gente empezó a protestar cuando le decían se termina la reprogramación. Pues ya no, me conviene seguir cobrando la reprogramación porque me pagan más. Entonces, claro, eso tuvo un costo para el país, que en un análisis muy frío de libre mercado fue un costo mayor de lo que desde ese ángulo se podía dar. El gobierno defendió, frente a sus críticos, que ese era el costo para haber tenido una salida en paz, y que lo que no tenían en cuenta los que hacían esas cuentas es que era muy fácil hacer las cuentas matemáticas, pero esas cuentas matemáticas no resistían una conmoción social fenomenal que hubiera significado no haber hecho esa salida, y haberla hecho además con el aporte del movimiento sindical y la actitud de colaboración y entendimiento de la oposición. Y una cosa que comentamos hace un par de años, una ley de urgente consideración verdadera fue esa, que no tuvo que aplicarse el artículo de la Constitución. La ley se termina de redactar en la madrugada del viernes al sábado. Empieza a tratarse y entre el sábado y el domingo lo aprueban las dos cámaras, lo promulga el Poder Ejecutivo y se publica en el Diario Oficial. Es decir, cuando las cosas son de verdad urgentes, no se necesita ninguna declaratoria de urgente consideración, ¿no? La urgencia está dada por sí solo y por la forma en que los actores políticos se mueven, porque cuando el Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley al Parlamento, no se lo envió a ver si había votos. Ya estaban los votos porque eso ya había sido conversado dentro de todo el Partido Colorado y el Partido Nacional. Y había sido producto de la conversación con el Frente Amplio, que había marcado lo que no aceptaba, pero toleraba, de lo que consideraba que debía quedar afuera, ¿no? Es decir, fue muy fina toda esa negociación. Realmente fue un momento estelar de toda la dirigencia política, del Partido Nacional, Partido Colorado, del Partido Nuevo Espacio y del Frente Amplio, que participaron de esa salida, ¿no? En cuanto a ese surcir, en cuanto a ese conciliar, mencionabas la figura de Alejandro Achugarri. Vemos qué nos decía al respecto Alberto Curiel. Antes que se votara la primera ley con el acuerdo del fondo y que venía de Estados Unidos, yo me reunía con mucha gente. Me acuerdo un día, por ejemplo, que salí y hablé con Bukele, que era director del Banco Central, hablé con otros economistas, con otra gente, porque le estaba ayudando a Achugarri. Y me iba al Ministerio de Economía como si fuera mi casa. Después, con todo el trabajo que hicimos desde agosto hasta noviembre, diciembre, vino la segunda ley de reestructuración, y en ese momento el Frente votó totalmente con la propuesta que traía Achugarri, que le había trabajado, como te decía antes, con AEBU, con Juan José Ramos, que en ese momento cumplió un papel también muy importante, y que da la pauta de una sociedad novedosa, de una sociedad de cercanía,
de una sociedad con capacidad de diálogo y con capacidad de acuerdo. Bien, a propósito del rol del Frente Amplio en el momento, Óscar, diferencias con el gobierno, también algunas diferencias internas, dentro de este marco de hilado muy fino del sistema político y de gran madurez, según nos expresabas, ¿cómo te parece que jugó el Frente y cuáles fueron las características de su rol en ese momento? Recordamos que años después ganaría la presidencia Tabaré Vázquez. Bueno, el rol del Frente había que caracterizarlo. Primero, como una fuerza política que tenía la presión de mucha gente de su propia base, que le costaba entender esa actitud, digamos, que se podía ver de excesiva tolerancia con el gobierno y de excesivo diálogo. Para el que está sufriendo, ya habían empezado las ollas populares, ya había empezado una situación muy complicada en muchos hogares. Bueno, el hacer entender que el tema no salir a tirar piedras no era fácil para la dirigencia del Frente. Y además había grupos en la izquierda que eran partidarios de cosas más dinámicas, llamémoslo así, ¿no? Qué bien lo que se está haciendo en Argentina. Entonces, el discurso de poner tranquilidad, paz, miren que esta es la salida, miren que no hay que ir por cosas que puedan llevar a la violencia, miren que el diálogo no es entregar cosas, sino conseguir cosas, fue un trabajo muy fino que también tuvo que hacer la dirigencia del Frente Amplio ya a un nivel más grande, no solo los parlamentarios, sino parlamentarios, cuadros, militantes, de comprender y transmitir a la gente. Cuando digo el Frente Amplio, te digo la izquierda en general, porque también el papel que tuvieron que cumplir los sindicatos en esa labor de transmitir a la gente en sus fábricas, en su lugar de trabajo, qué es lo que se estaba haciendo, fue muy necesario, casi imprescindible, para que hubiera una aceptación social, que no fuera una solución entre cuatro paredes en el Palacio Legislativo y después la gente dijera nos traicionaron. Porque ese es otro riesgo de este tipo de salida, que la gente se considere traicionada por sus dirigencias, que la gente se sienta que la dirigencia lo respetó, es porque es una dirigencia y entendió sus demandas y entendió sus necesidades, es porque hubo un trabajo de hacer entender eso, ¿no? Es una labor de conducción en el sentido más puro del término, que es marcar un camino, llevar adelante el camino, saber transmitirlo, comunicarlo y convencer a la gente, ¿no? Por eso creo que fue un momento del sistema político y del Frente Amplio realmente extraordinario, que yo lo comparo con el de la transición institucional, que tuvo también las mismas características de dificultad interna y externa para lograr la transición de la dictadura al restablecimiento institucional, democrático, y de alguna manera pavimentó lo uno y lo otro un camino del Frente Amplio que resistió el no haberse desaparecido ante la dictadura, y luego tiene un crecimiento constante, ininterrumpido, y un envión final hacia el 2004. Estamos hablando que la elección es a los 2 años de la crisis, que lo lleva al gobierno en una cosa no repetida, que es el presidente elegido directamente en primera vuelta, sin balotaje, y con una mayoría parlamentaria holgada. Al Frente Amplio le sobró un senador y le sobraron 2 diputados sobre la mayoría parlamentaria en el 2004, lo cual marcó la aceptabilidad que logró en sectores importantes de la sociedad, y sectores que obviamente no lo habían votado el Frente Amplio en 1999, ¿no? Óscar Botinelli, muchísimas gracias. Un gusto escucharte como siempre. Y sobre el rol del Frente Amplio, cómo lo vivieron desde la oposición y cómo vivieron también las diferencias a la interna, es que en el próximo bloque vamos a estar charlando con Danilo Astori y Mónica Xavier, así que quédense que ya venimos. En 2002, Danilo Astori era, como hoy, senador de la República y ya era un referente en el Frente Amplio en materia económica. Hoy, 20 años después, y habiendo sido ministro de Economía y vicepresidente de la República, lo recibimos por segunda vez ya en este año en La Letra Chica. Astori, buenas noches y gracias.
Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Astori, a 20 años del 2002, parece confirmarse que la visión que usted tenía era la correcta. ¿Considera que es así? ¿Qué lectura hace a 20 años? Bueno, antes que nada quiero decir que lo que vivimos hace 20 años en esta crisis de 2002, que así la llamamos, fue la peor conmoción que tuvo el país en su historia contemporánea desde varios puntos de vista. Y no solo el económico, fue una gran crisis económica, pero también fue una gran crisis social porque sufrió mucha gente que pasó a tener necesidades básicas insatisfechas en una enorme cantidad. Fue una crisis institucional porque desnudó carencias institucionales fundamentales que el país tenía, y al mismo tiempo fue una crisis que nos mostró absorbiendo efectos y consecuencias de la situación internacional muy importantes, ¿verdad? Cuando digo situación internacional me refiero no solo a la global, porque tanto los productos como los precios de los bienes que comerciaba Uruguay estaban pasando por un momento relativamente negativo. Cuando digo efectos internacionales, me refiero también a los de la región. Argentina tuvo enormes desequilibrios macroeconómicos desde el punto de vista fiscal, monetario, de ingresos, que llevó a una situación absolutamente negativa desde el punto de vista económico, que incluía en particular un par de cosas muy importantes. La primera es la pérdida de confianza en el sistema bancario. La gente empezó, por ejemplo, como reacción ante lo que estaba pasando, a retirar sus ahorros de los bancos, por ejemplo. Y en segundo lugar, además de esta crisis bancaria importante en la Argentina, se llegó a un nivel de endeudamiento insoportable, al punto tal de que, a mi juicio, para peor, pero se hizo, se pidió y se declaró el default, es decir, el no pago de la deuda. Todo eso influyó en nuestra situación interna y empezó a contagiarse el país de estos desequilibrios que fueron muy importantes y tuvieron consecuencias relevantes, como dije antes. La gente empezó también a retirar fondos del sistema bancario uruguayo. Tuvimos verdaderos grupos que cometieron estafas desde este punto de vista en Uruguay. Me refiero sobre todo al grupo Velox, encabezado por la familia Peirano, el Banco de Montevideo, la Caja Obrera. Me refiero a los hermanos Rom, desde el Banco Comercial, haciendo préstamos internos dentro del propio grupo como mecanismo para sacar fondos del país. Y el país se vio también sometido a una fuerte presión sobre los depósitos bancarios y a una fuerte presión en materia de deuda. A mí me parece que el país resolvió bien ambas cosas, porque tuvo la lucidez de elaborar y poner en práctica una ley de protección del sistema bancario que no existía, como parte de las debilidades institucionales de las que hablé recién, y por otra parte, tomar el camino de la negociación de la deuda y no pedir el default, que nos hubiera llevado a consecuencias muy negativas para el país. En ese sentido, Astori, por supuesto usted estaba con una pata en lo técnico y una pata en lo político, como referente económico del Frente Amplio. ¿Cómo diría 20 años después que resolvió el Frente Amplio
políticamente, sus tensiones internas y en la relación con la coalición de gobierno. Le pido una respuesta breve para un tema complejo, ¿no? Pero ¿cuáles cree que fueron las principales características de ese accionar político del momento? Insisto, con diferencias internas fuertes y chisporroteos y en la relación con el gobierno. Bueno, si le tuviera que poner un título a la respuesta que voy a dar, diría que todo eso se hizo en el marco de una oposición responsable. Término que ya han utilizado ustedes en el programa, me parece, y creo que es el término justo, porque el Frente Amplio asumió con espíritu crítico el tratamiento de este tema, sin ninguna duda. No podía ser otra cosa porque teníamos grandes discrepancias, sobre todo con los factores que originaron estos desequilibrios. Y teníamos que decirlo, desde una actitud opositora. Pero el Frente Amplio lo hizo sin alteraciones sociales o políticas estimuladas por nuestra organización partidaria, sino haciendo una postura crítica que al mismo tiempo se mostraba disponible a encontrar negociaciones y salidas. Yo sé que después votamos negativamente las propuestas del gobierno en este sentido, pero lo hicimos con una actitud, digamos, que revelaba la adhesión a la búsqueda flexible de elementos de acuerdo que hicieran más cercanas las posiciones de unos y otros. Y por eso hablo de oposición responsable, porque el Frente Amplio después obviamente puso en práctica lo que el país había resuelto, y creo que lo que el país resolvió en aquel momento, tanto en materia bancaria como en materia de deuda, fue lo correcto. Tuvimos diferencias internas, sin duda, las discutimos y operamos con disciplina. Yo creo que en aquel momento era importante tener flexibilidad y disponibilidad para el acuerdo, pero también era importante mostrar que el país tenía partidos políticos fuertes, disciplinados. A mí me tocó perder en la discusión que tuvimos al respecto, pero acaté con disciplina, vuelvo a repetir, la resolución de la mayoría. Me parece que eso también formaba parte de una actitud institucional del Frente Amplio que fue muy importante, no por mi caso en particular, sino por el hecho de que condujo a caminos que ya rápidamente, en el año 2003, 2004, mostraron a un país que rebotaba en lo más crítico de la producción y empezaba a crecer ya en 2004 a un ritmo muy importante. El Frente Amplio asumió el gobierno en 2005 y lo hizo con un país en franco crecimiento, en franca recuperación económica, al punto tal que en 2006, muy cerca de haber comenzado el gobierno, cancelamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que era la más importante de todas. Dicho sea de paso, un par de comentarios al respecto. Direcciones del Fondo Monetario Internacional se opusieron a la salida de Uruguay en una actitud inexplicable. Uruguay también tuvo que superar la oposición del Fondo Monetario en aquellos momentos y lo logró a tal punto que en 2006, vuelvo a repetir, ya habíamos cancelado totalmente la deuda con el fondo, que era la más importante que tenía el país, y Uruguay se independizaba por primera vez desde 1959 de las instrucciones o de las orientaciones del Fondo Monetario Internacional. Astori, muchísimas gracias, abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, gracias por esta oportunidad de tratar otro tema importante como el que ya hemos tratado en la letra chica, y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Danilo. Bueno, y hay una imagen muy representativa de lo que se estaba viviendo a nivel político en aquella época y fue sacada en el marco de una conferencia de prensa en el Parlamento. Aparecían el entonces ministro Achugarri, rodeado por Danilo Astori, y también por la entonces senadora Mónica Xavier, quien estaba en el Parlamento y a quien recibimos esta noche también en la letra chica. Mónica, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Para entender un poco cómo era el clima que se vivía en los pasillos del Parlamento, a ver, Botinelli hablaba destacaba esta búsqueda de consenso político en estas negociaciones, llegar al menos a un punto medio. Danilo hablaba de una oposición responsable y destacaba la actitud institucional que tuvo el Frente Amplio. ¿Cómo lo viviste vos estando ahí metida en los pasillos en todos esos debates que se estaban dando? En mi primer legislatura, además. Sí, fue terriblemente duro todos esos años, pero creo que una de las cosas que nunca abandonó el Frente fue la búsqueda del diálogo con la institucionalidad, pero también el vínculo con las organizaciones sociales. Se nos criticaba por qué había movilizaciones en torno del Palacio, en muchas de las discusiones de todas las leyes que a lo largo del año 2002 se debieron votar. Y bueno, para nosotros era muy importante la negociación, pero también el diálogo y la movilización social, porque la situación era extremadamente crítica. Uno se pone a repasar la situación de hambre, de endeudamiento, de migración, de pobreza, y la verdad es que dolía Uruguay. Y para nosotros no iba solo por el lado de la negociación, que era muy importante. La movilización también lo era. Y poder tener diálogo con los movimientos sociales tradicionales, como el movimiento sindical o las cooperativas, era sumamente importante. Pero también con sectores de la producción, que hay que recordar, la concertación fue una instancia muy importante. Dejó muchas enseñanzas de lo que debía ser ese respeto a la diversidad y a las diferencias que lógicamente había, pero con la búsqueda de consensos que permitieran avanzar y que la gente sufriera lo menos posible. Uno puede decir, como dicen que en algún momento dijo Achugarri, no sé si es buena o es mala la salida, es la posible. Y claro, aún en perspectiva, decir que fue exitosa, puede ser exitosa técnicamente, pero no nos tenemos que olvidar del dolor que generó toda esta situación, que como bien se decía en los bloques anteriores, bueno, era una crisis que venía, que explotó en el 2002. Recordemos que había recesión, la migración en el año anterior venía también, de muchos años antes toda la situación. Y a la vista está que se podía hacer mejor. Y ¿Se hizo tarde entonces? Y más allá de todos los anuncios en campaña electoral de lo que podía generar un gobierno del Frente Amplio, bueno, se dio confianza, se dio credibilidad, que era lo que faltaba en ese momento, además de una línea económica que nosotros decíamos que tenía que cambiar. ¿Y qué cambia en un momento Convención y luego con Achugarri? Bueno, que justamente Achugarri busca diálogo, y si bien el núcleo central de la política económica era el que nos había llevado hasta acá, se intentan hacer cosas para, bueno, mitigar las consecuencias. Pero nosotros no podemos desconocer que había una concepción económica que justamente en los años subsiguientes nadie quería hacerse cargo. Del tema plaza financiera nadie se quiere hacer cargo. Y fue una línea que nos llevó hasta este lugar, ¿tá? En donde lo productivo quedaba de lado y donde se cerraban fuentes de trabajo. Bueno, acordémonos de toda la crisis del sistema de salud, con un cierre y otro y miles de trabajadores quedando en la calle. Entonces, eran múltiples consecuencias, multifactorial toda la situación que se vivía, porque había que resguardar la institucionalidad. Se dice que Valle decía, bueno, el sistema bancario ya cayó, el sistema financiero ya cayó, lo que no puede caer es la democracia,
que es lo que podía llegar a estar en juego cuando uno veía la región cómo se complejizaba. Bueno, esto importó tener partidos políticos fuertes, tanto en el ejercicio del gobierno como en el ejercicio de la oposición, que siempre es bueno que sea fuerte y que las discusiones se den, porque se encontraron salidas y porque la ciudadanía vio las diferencias y luego, bueno, decidió por primera vez tener un cambio en esa orientación que hasta ese momento había sido mayoritaria. 20 años después, vaya si estamos con el diario del lunes arriba de la mesa, Mónica. Pero más allá de juicios de valor y quién tenía razón y quién no para rasquetear en eso, sino para recordar la discusión política. ¿Cómo recordás esa tensión a la interna de la izquierda? Porque es lo que decías, ¿no? Hablabas del aparato financiero y está esa relación entre lo financiero, lo bancario y lo social. Y había una visión que decía, no, esto es plata pública para rescatar a los bancos, tenemos que dar default. ¿Cómo recordás que se resolviera eso y bueno, y las posturas en ese sentido? Bueno, sin duda que tensiones hubo en la bancada y no fueron los únicos momentos. Los hubo mientras que éramos oposición y los hubo también mientras que éramos gobierno, con los temas económicos y con otros temas no económicos. Pero siempre buscando las mejores alternativas y tratando de encontrar los puntos en común y apelando a una disciplina partidaria que no negaba las diferencias, pero que sí privilegiaba la unidad de acción. Y creo que así tiene que seguir siendo para una fuerza política que es coalición y movimiento, que va a tener tensiones y que en estos momentos tan críticos, sin duda que hay muchas posiciones. Las había en el Frente Amplio y las habían en la coalición de gobierno. A la interpelación llegamos con un sector del Partido Nacional queriendo saber, como era el sector de Larrañaga, si efectivamente se podía dar un giro porque la situación ya no se sostenía más. Entonces, me parece que el Frente no negó, no debe negar diferencias y mucho menos en estas situaciones tan complejas, porque efectivamente el fondo lo que quería era el default, ¿ah? Y esa era su receta en el momento. Entonces, me parece que lo que se logra después, que, como decía Danilo Astori, cancelamos la deuda, le decimos además, cosa que Danilo no repitió, pero sí lo dijo en su momento, el compromiso de pago de nuestras obligaciones se va a dar, nunca en detrimento de lo que tiene que ir como destino social para el rescate de la gente. Y eso también fue un parteaguas, ¿ah? Muy diferente a solo generar salvatajes, ¿ah? Sin contrapartidas sociales. Entonces, aún en perspectiva, fue la salida posible, pero las cosas se podían hacer mucho mejor. Y los indicadores de los años siguientes, cuando los gobiernos del Frente desarrollan otro tipo de políticas, bueno, lo demuestran. Entonces, aquello de la plaza financiera del Benelux, Uruguay en este enclave, no era así. Uruguay tenía que ser un país que apostara a la producción, que apostara al valor agregado en la producción, y bueno, en ese camino no se pudo terminar o seguir profundizando, pero creo que no cabe duda que tiene que ser para un país como el nuestro el norte al que debemos apuntar, ¿verdad? Diversificar nuestra producción y colocarle valor agregado. Esa es nuestro derrotero. Y Mónica, ya para ir cerrando, ¿qué otras enseñanzas considerás quizás que dejó la crisis a nivel político? Pensando en que ahora justamente se cuestiona mucho la calidad o el nivel de debate que muchas veces se lleva adelante en el Parlamento, por ejemplo, entre los diferentes partidos. Bueno. No sé si es que es necesaria la crisis para que se llegue a un buen diálogo, a un consenso o no. No sé cómo lo ves vos. Uno decía que no sea en base a esto que ha generado tanto dolor y del cual, bueno, se salió en ese momento institucionalmente. Con cicatrices. Pero, con cicatrices. Por favor, sí. Lo vivimos luego con esos niños nacidos en ese momento que luego eran adolescentes y seguían, porque algo que queda claro es que si uno no rescata a la gente en el momento de las crisis, las consecuencias se pagan. Claro. Se pagan a largo plazo, no hay desaparición de esos efectos. Entonces,
en la talla, en el peso, bueno, todas las cosas que le pasaron a nuestros niños y adolescentes del año 2002 fueron brutales. Entonces, yo creo que hay que elevar el debate político. A veces uno ve que hay determinados personajes que llevan adelante determinadas caricaturas, ¿no?, del sistema político que no deberían suceder. Yo creo que Uruguay ojalá no entre, aunque es muy difícil en un mundo globalizado y hay efectos que se contagian, en ese descreimiento de la política y en ese que son todos iguales y que da lo mismo. Entonces ahí es donde vienen los salvadores de la patria, esos que venden espejitos y después terminan haciendo desastres en los países. Entonces, justamente por ser de los países con los partidos políticos más antiguos y que respondieron en circunstancias tan críticas como lo señalaba Oscar Botinelli, ¿no?, a la salida de la democracia, de la dictadura con una democracia que aún tiene deudas, o a la salida de una crisis económico-financiera de esta manera, bueno, hay que encontrar los puntos en común, sin minimizar las diferencias. Me parece que esas cosas hay que transparentarlas y la estrategia seguirá siendo esa negociación con gente en la calle, porque la gente debe expresarse y los decisores políticos debemos escuchar. Mónica Xavier, senadora por el Partido Socialista Frente Amplio en aquel 2002. Gracias por estos recuerdos y estas reflexiones. Gracias a ustedes. Bueno, en el próximo bloque justamente vamos a ponerle y a darle una mirada social a esta crisis de 2002. Ya volvemos. Siendo las 21:54, les recordamos que en Twitter estamos como @laletrachica.tv y que con el hashtag #laletrachica circulan hermosos contenidos de este programa. Participen y se arma el ida y vuelta. Y cerramos, como decía Maite hace un par de minutos, echando una mirada a la pata social del asunto, tan importante y tan estremecedora, si se me permite. Hablemos con María del Carmen Leite, que era, bueno, es más conocida como Lita, pero digo, era en 2002 presidenta de la Comisión de Vecinos El Tobogán en El Cerro, y conversemos también con Álvaro Antonielo, fundador del Club del Trueque, unos añitos antes, pero que tomó muchísima fuerza con aquella crisis por la necesidad y por el impulso social. Así que Lita, Álvaro, gracias, bienvenidos. Gracias a ustedes. Empecemos entonces por hablar del nacimiento de la olla, Lita, en El Cerro. ¿De qué recuerdos tenés de aquel momento, aquellas necesidades y esa solución para arropar al barrio? Bueno, de un día al otro comenzamos a ver que los vecinos ya no salían a trabajar. Dialogábamos con ellos y estaban seguros de paro, fábricas que comenzaban a cerrar y totalmente quedó desocupado el barrio. No dejamos de vivir en un asentamiento, el cual, reactivándose el país, tampoco es una solución mucho para los que viven en asentamientos, más para la gente más humilde. Cuesta más el trabajo, trabajan de recicladores, trabajan más por la cuenta propia. Entonces, en aquel momento fue cruel. Y decidimos armar una olla popular, es decir, algo simbólico con muchos vecinos del Cerro, a la altura de Carlos María Ramírez y Santi Carlos Rossi, y no salió por una cosa a la otra, decidimos hacerla en el barrio con los vecinos que había en el barrio. Bueno, evidentemente que lo que juntamos cosas de cada vecino, todo lo que teníamos para compartir, y iba a ser ese día, es decir, para denunciar la crisis y eso, y después ver qué se podía hacer. Pero lo que se recaudó con todos los vecinos duró una semana. Evidentemente allí comenzaron a venir donaciones de gente que se fue enterando, de propios vecinos del Cerro, de los clubes deportivos, de sindicatos del Cerro. Y bueno, duró 3 años la olla, ¿no? Una olla que dio de comer a mucha gente, parte del Cerro, no solo era la gente del Tobogán, todos los barrios que pertenecen de Cerro Norte para el otro lado,
allí organizamos muchas cosas, tuvimos muchos jóvenes militando en la olla. Fue muy participativa, todos los vecinos que concurrían a la olla tenían que participar y tenían que ocuparse de una tarea por semana, de cortar la leña, hacer la comida, cuidar a los chicos, bueno, montones de tareas que se iban suscitando en el tiempo. Allí comenzamos a expropiar más terreno, porque teníamos una carpita nada más, a apropiar más terrenos hasta que logramos hacer un rancho grande, que hoy es un salón, el Salón Comunal del Barrio, y también en intercambios con estudiantes del interior, que iban jóvenes nuestros, y a desarmar un galpón con gente, con el estudiantado, y allí pudimos lograr una quinta. Se comió 6 meses de esa quinta que plantaban los jóvenes y los vecinos. Y bueno, fue talleres, apoyos escolares, muchas cosas se hicieron en esa olla. 3 años duró. Antonio, para meternos un poco en el Club del Trueque, sí. Decíamos que nació antes de la crisis de 2002, unos años antes, pero que con la crisis tuvo un impulso. ¿Cómo fue esa gestación y cómo fue vivir esa crisis a través del Club del Trueque también? ¿Quiénes se acercaban? ¿Cómo era? Sí, comenzó hubo una primera convocatoria en el 97 que no tuvo andamiento, francamente, y al siguiente año sí, bueno, se empezó a conformar un primer grupo que fue creciendo bastante rápidamente, pero ya para fines del 2000 nosotros empezamos a visorar de que se venía una gran crisis y tratamos de prepararnos lo mejor posible porque efectivamente nuestras expectativas se vieron cumplidas, que iba a empezar a venir mucha gente en condiciones bien diferentes que la primera oleada, que era gente que estaba interesada en un estilo de vida alternativo. Porque ¿cómo funcionaba? ¿Uno se acercaba ahí por qué, por ejemplo? Tiene una base territorial muy importante. Si bien el primer nodo que se armó, el nodo sur, venía gente básicamente de todo Montevideo y de Canelones, esta estructura que ahora se repite también en Trueque Consoles, paso ese pequeño aviso, Trueque Consoles se está haciendo ahora con una base informática, es una aplicación. Porque esa primera experiencia cayó en el 2003, tuvo un crecimiento explosivo que nos pasó absolutamente por arriba. Pero como les decía, tenía una base territorial muy autogestionada, no tenía autoridades formales, sino algo muy, casi diría como muy horizontal, muy tribal, muy participativo, lo cual fue muy atractivo porque era muy fácil participar. Había que arrimarse a algunas charlas, tener algún producto, algunos servicios, anotarse en una lista de participantes y ahí rápidamente se le entregaba a la persona una especie de ¿cómo me olvidé de traerlos? Como unos billetitos que los hicimos nosotros, sin un peso. El alquiler del local era a través de Trueque, esos cartoncitos era a través de Trueque, todo sin un peso. Obviamente que no solucionamos la crisis, pero le dimos oxígeno a gente que venía ya, antes de la crisis, ya gente que venía muy desesperada, con hambre incluso, ¿no? Entonces, lo más rescatable es eso. Esa experiencia cayó, pero decimos, se compostó, se transformó en otras cosas. Se transformó en huertas, en intercambios de semillas, en experiencias cooperativas, sigue vivo y ahora mismo está renaciendo como Trueque Consol. Digo, no quiero tomar más tiempo, Alita, pero... No, porque evidentemente era una pregunta de cajón, es decir, ¿qué pasó con eso en el tiempo? Y al día de hoy, busquen en internet, googlean Trueque Consoles. Trueque Consoles, daría para hablar muchísimo, hacer otro programa, sin duda van a venir otros voluntarios, pero surge como algo muy espontáneo.
Como la estructura es muy simple, rápidamente empezó a plegar más gente y sobre el 2003 había cerca de 20.000 personas en unos 200 clubes. Tuvo un crecimiento así como exponencial. Lita, ¿cómo y por qué recordás que visualizaron como importante ahí en el cerro y a partir de la experiencia del tobogán de la olla, que no fuera solo comida, que hubiera talleres, que hubiera otras experiencias y otro tipo de nutrientes? Y bueno, siempre nos interesó trabajar con la gente desde el punto de que no solo reclamar un plato de comida, sino que supiera por qué estaba comiendo así y pudiera luchar y aprendiera a luchar por sus necesidades, ¿no? En ese sentido, brindar o compartir más bien herramientas para seguir adelante. Ahí está. ¿Y fue buena esa experiencia? Fue buena, fue buenísima. Es decir, al punto es que después como barrio, nosotros somos un asentamiento que estamos solos, prácticamente cerro, pantanoso y ruta nos divide de todos los otros barrios y hemos logrado muchísimas cosas juntos, aparte, ya te digo, de llegar a un salón grande de material, de hoy tener otra olla, que es diferente. Hay una diferencia. Sí. ¿Dónde ves diferencias más grandes entre esto de hoy y hace 20 años? Y bueno, hace 20 años la gente todavía tenía muchos ímpetus de luchar por verdaderos cambios. Era más consciente, los jóvenes se preocupaban más de la situación del país, más de la situación económica que hoy. Hoy nosotros en las ollas, primero, la pandemia nos quita la posibilidad de hacer participar la gente con trabajo dentro de la olla. No podíamos juntarnos 20, 30 personas, tenía que ser limitado. Eso ya hace que la gente no participara en las tareas. Solo va a buscar su plato de comida. Es decir, nosotros sabemos que estamos trabajando con una gama de gente muy humilde, tal vez más humildes que en la otra época del 2002. En el 2002 veíamos la necesidad, se notó el hambre, pero hoy ya hay una necesidad que viene arrastrándose de más años y con distintas características. Han sido gente que ha sido muy golpeada, hoy hay otros flagelos como la droga para los jóvenes, incluso gente más grande, y la desocupación muy grande que hay a la gente de los barrios más humildes, a toda la periferia. Entonces hay gente que se le ha robado prácticamente hasta la dignidad. Entonces hoy cuesta mucho más hacer entender a la gente porque habemos gente solidarias que estamos dando una mano. A veces llegamos a ser los culpables o los juzgados por si damos o no damos, quedamos o más o menos, sin entender a veces la realidad de la situación. Ya te digo, no, hay una diferencia grande. Nos cuesta trabajar más con esta gente. Nos cuesta armar talleres de educación, nos está costando mucho más. Álvaro, para ir cerrando, Yalita ahora mencionaba un poco de cómo es la situación ahora, pero a vos, por ejemplo, el estar al frente de una iniciativa como el Club del Trueque en un momento de crisis, sabiendo que ayudó a muchísimas personas, que les dio este aire que vos mencionabas, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo fue? No, me hizo sentir muy bien realmente, ¿no? También se vieron las partes oscuras del ser humano, porque hubo conflictos también, pero ampliamente superó la parte positiva, ¿no? Pero con creces lo volvería a hacer de nuevo, pero distinto, ¿no? Porque hubo mucha ingenuidad también. ¿En qué sentido? Exceso de confianza en la espontaneidad de que todo se iba a solucionar por autogestión. Fue una experiencia muy autogestionaria. El tema que, más allá de una masa crítica, cuando tenés miles de personas interactuando, aparecen depredadores. Entonces, si no hay algún tipo de mecanismo de protección,
esos depredadores arrasan. Es así. Estos sistemas que se están desarrollando ahora, estos sistemas de intercambio local, de trueque, de monedas sociales, tienen distintas denominaciones, tiene algunos elementos extras de seguridad, ¿no? Pero eso no garantiza nada. Hay que estar alertas. Lita Leite, Álvaro Antoniello, muchas gracias por este rato y por su laburo. Hubo una consulta antes a Lita. Lita, ¿la olla está recibiendo donaciones en este momento? ¿Hay alguna forma de comunicarse o no? Digo por las dudas porque ya podemos pertenecemos a una red de apoyo en la cual podemos decir que en el 2002 no pudimos lograr una organización de ollas, pero sí que hoy tenemos una organización social que es la Coordinadora de Ollas por Vida Digna, y en cada zona tenemos redes como la nuestra, por ejemplo, red de apoyo y a merenderos y a ollas solidarios con autonomía por Vida Digna. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes. Ya se viene a la pantalla de TV Ciudad en este lunes en vivo. Mire que son las 22:08. Ya les pasamos la posta a Línea de 3, el deporte más allá del deporte. Y mañana nos vamos a estar metiendo con el caso sonado, ya hace rato, el caso de Sebastián Marcet. Tan sonado que hasta ahora debe estar sonando todavía en el Parlamento. Fuertemente. Mañana pasamos en limpio y compartimos lo que se pueda. Perdón. Gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenas noches. Quédense un segundito.